Muy bien, aquí tenemos otro temita que es de comparación de magnitudes, un temita fácil, bonito, vamos a trabajarlo como para poderlo entender de manera perfecta con tu profito Robertito, de manera muy fácil. A ver, concéntrate, mira cómo vamos a desarrollar y vas a aprender con muchísima facilidad. Profesor, cuando hablamos de la comparación de magnitudes, vamos a primero entender un primer concepto que diríamos, profesor, que es una magnitud, y decimos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Claro, es todo aquello que se puede medir y cuya intensidad puede variar. Claro, puede variar, puede aumentar o puede disminuir. A eso se refiere variar, ¿no, profesor? O sea, cuando usted me dice variar, quiere decir que puede aumentar, colocamos una flechita hacia arriba que indique que puede aumentar o también puede disminuir, obviamente. ¿Qué debemos de saber, profesor, para resolver este tipo de problemas? Vamos a ser rápidos, breves y directos. Profesor, como lo que acabo de decir, directo. Las magnitudes, profesor, se pueden, profesor, entender de dos maneras. Magnitudes dp o magnitudes ip. ¿Qué es dp, profesor? Directamente proporcionales. Ah, ya, profito. Directamente proporcionales, profesor, se entiende que dos magnitudes son directamente proporcionales. Cuando una cantidad pues sube, la otra cantidad también va a subir. Un ejemplo, profesor, ¿a qué se refiere usted cuando dice que son directamente proporcionales? Por ejemplo, si yo compro dos pantalones, profesor, a 10 soles, y yo me pregunto, profesor, ¿qué pasaría si compro más pantalones? Entonces tú dices, necesito más dinero. Ah, ya. ¿A eso se refiere, profesor, cuando es directamente proporcional? Claro. Si yo quiero comprar más pantalones, necesito más dinero. Una magnitud que es el número de pantalones y la otra magnitud que es el dinero, ambas aumentan. Si una aumenta, la otra aumenta. O si yo compro un pantalón, obviamente voy a invertir menos dinero. O sea, profesor, si disminuyo el número de pantalones, también voy a disminuir el número de dinero que voy a utilizar. A eso nosotros llamamos, profesor, dos magnitudes directamente proporcionales. Y cuando nosotros tenemos dos magnitudes directamente proporcionales, profesor, imagínate que tuvieras acá nuestra primera magnitud, que la vamos a representar con la letra P de pantalón, y nuestro dinero, que lo vamos a representar con la letra S de dinero, o como nosotros queramos representar. Por ejemplo, acá vamos a representar a esta magnitud con la letra P de pantalones, y acá vamos a representar a esta cantidad económica de dinero con la S de soles. Estas dos magnitudes, profesor, obviamente, por lo que acabo de mencionar, tú te has dado cuenta que son directamente proporcionales. ¿Y qué relación voy a encontrar entre las dos? Una relación, profesor, de división. Pantalón sobre dinero. O viceversa, dinero sobre pantalón, cualquiera de las dos es lo mismo. Esta es mi relación entre las dos magnitudes, profesor. Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué, profesor, se representa las magnitudes directamente proporcionales con una división? Claro, fíjate, si yo a este pantalón de acá lo multiplico por 2 a este lado, y a este dinerito de acá, profesor, lo multiplico por 2, no he variado mi relación, la relación se mantiene estable, constante, igual, pero ha aumentado el número de pantalones, pero también ha aumentado el dinero. Si te has dado cuenta, una magnitud subió y la otra también subió. Ah, ya, a eso se refiere, profesor. Por eso la división representa a, profesor, a las magnitudes directamente proporcionales. Chévere, profito, chévere. Genial. Ahora quiero averiguar cuando son inversamente proporcionales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a realizar una obra y tengo tres obreros que pueden demorar en hacer esta obra 10 días. 10 días, profesor. ¿Qué ocurrirá si yo aumento la cantidad de obreros? O sea, si yo voy a aumentar más obreros. Allá, profesor, fácil. El tiempo que voy a utilizar para realizar la obra obviamente va a disminuir. ¿Por qué? Porque tengo más mano de obra. Entonces quiere decir que el tiempo para realizar esa obra va a ser menor, ya que tengo más operarios. Profe, ¿y qué pasa más bien si se enferman, por ejemplo, unos cuantos trabajadores, uno o dos trabajadores, me quedo con uno solo? El tiempo para realizar la obra que quiero pues no va a disminuir, sino va a aumentar.
¿Por qué? Porque tengo menos mano de obra. Esa relación que tú encuentras entre estas dos magnitudes de los obreros y el tiempo, profesor, ¿estas qué son? Inversamente proporcionales. Perfecto, profesor, estoy entendiendo, huevísimo. Entonces, profesor, si yo represento a la magnitud de obreros con una letra O y represento, profesor, a los 10 días con una letra T que represente el tiempo, yo digo que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Por lo tanto, ¿cómo se representa matemáticamente una relación de dos magnitudes inversamente proporcionales? Con una multiplicación, o sea, sería obrero por tiempo. ¿Y por qué, profesor, una multiplicación? Porque fíjate que si yo multiplico a obrero por una variable, imagínate, vamos a inventar un número que sea 2, estoy yo duplicando la cantidad de obreros, pero esto sería incorrecto ya que estoy variando mi relación entre obreros y trabajadores. Pero si divido, diré obreros y tiempo, pero si divido el tiempo entre 2, pues no habrá ninguna variación y se mantiene constante. Pero ¿qué ocurre, profesor? ¿Qué ocurre acá con estas dos? Pues si te has dado cuenta, el número de obreros va a aumentar y el número o el tiempo va a disminuir. Entonces ahí hay una relación de inversa. Vamos a cambiar un ratito la diapositiva porque está cambiando de color de manera inadecuada, pero ahora sí está perfecto. Entonces me doy cuenta, profesor, que cuando es inversamente proporcional una cantidad sube y la otra baja, o viceversa, una baja y la otra sube, demostrado, ¿no? Aquí entonces, profesor, cuando a mí me digan que es directamente proporcional, se me viene a mi cabeza, para ser prácticos y directos, una división de las magnitudes, y si me dicen inversamente proporcional, el producto de las magnitudes. Profito, resolvamos un problema para entender mejor. ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas para ser muy prácticos y rápidos? Un carpintero hace 10 docenas de sillas en 24 días. Entonces, vamos a colocar, profesor, nuestras magnitudes. ¿Qué magnitudes yo diría? Número. Así voy a colocar número de sillas. Y también, ¿qué me coloca? El tiempo. Porque me representa el tiempo, que es 24 días. Entonces, hasta el momento, yo estoy utilizando dos magnitudes. El número de sillas y el tiempo. Perfecto, profesor. Y me dice que él hace 10 docenas de sillas en 24 horas, en 24 días. ¿Cuántas sillas hará en 2 semanas? Me dice el problema. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, este problemita, lo primero que vamos a hacer es encontrar qué tipo de relación tienen estas dos magnitudes, ¿no? Tanto el número de sillas como el tiempo. Entonces nosotros vamos a hacer un pequeño razonamiento y vamos a decir, profesor, si yo a un carpintero le pido más sillas, ¿qué va a pedirme el carpintero a mí? Más tiempo. Ah, claro, profesor, si yo le pido más sillas, el carpintero me va a decir, dame un poco más de tiempo para hacerlas, porque obviamente va a necesitar más tiempo. Ah, ya, entonces, si yo aumento la cantidad de sillas, también tengo que aumentar el tiempo que me va a demorar en hacer esas sillas. Y si yo le pido menos sillas, obviamente el carpintero lo va a entregar en un tiempo menor al establecido, ya que pues el menor número de sillas lo puede hacer en menor tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, una magnitud sube y la otra sube, o una baja y la otra baja, a eso nosotros como conocemos como directamente proporcional. ¿Qué hacemos, profesor? Huevísimo, lo único que tenemos que hacer es buscar esa relación. Si es directamente proporcional, es una división. Entonces, el número de sillas, profesor, se va a dividir entre el tiempo, o viceversa, que viene a ser lo mismo. Y aquí viene el truquito para resolver este tipo de problemas con mucha facilidad. Las constantes van a ser iguales. Eso quiere decir que esto lo puedo igualar al número de sillas sobre el tiempo. Pero cada una de estas la vas a usar según lo que te convenga en el problema, ¿no? Por ejemplo, acá yo digo el número de sillas que se utiliza al inicio, dice que son 10 docenas. Entonces, en vez de colocar número de sillas, ¿qué voy a colocar? 10 docenas. Ah, chévere, profito, vamos a colocar una flechita indicando lo que estamos haciendo. En vez de colocar número de sillas, voy a colocar 10 docenas. Pero nosotros sabemos que una docena equivale a 12 sillas. Lo vamos a transformar todo en número de sillas total, ¿no? Total. Entonces, 10 docenas equivale a 10 por 12 sillas. ¿En cuánto tiempo, profesor? ¿En cuánto tiempo? Si quieres colocamos la unidad normal, podemos colocar 10 por 12 sillas. Vamos a representar con una S, que significa sillas, sobre el tiempo, y el tiempo que van a demorar en realizar, profesor, esas 10 docenas van a ser 24 horas. Ahí está, profito. Y acá viene el tiempo, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Al número de sillas. Profesor, me dice, ¿cuántas sillas? Esto no conozco esa variable, le voy a llamar X, que precisamente es la que va a ir aquí, ¿no? El número de sillas que no conozco, que es X,
sobre, profesor, el tiempo que dice cuántas sillas realizará o hará en 2 semanas, ¿no? Y 2 semanas, profesor, lo vamos a transformar también a 2 por 7, porque una semana que tiene, profesor, 7 días, ya que aquí dice 24 días y obviamente el tiempo en la otra, profesor, en la otra relación tiene que expresarse también en días. Y con eso se acabó el problema y podemos hallar con muchísima facilidad el valor de X, que representa el número de sillas que va a ser en 2 semanas. Se va día con día, profesor, mitad, me sale 12, acá se simplifica con muchísima facilidad. 12 arriba, 12 abajo. El 7 que está dividiendo pasa multiplicando hacia el lado izquierdo al 10 y me va a salir 7 por 10, 70. Profesor, ¿cuántas sillas puede, profesor, cuántas sillas puede realizar el carpintero en 2 semanas? 70 sillas. Se acabó, profesor. Respuesta, la C. Y has visto cómo se ha resuelto esto de problemita. Pero vamos a seguir haciendo un problemita más o 2 problemitas más para poder entender bien esta relación de directa inversa. Viene por aquí. Por ejemplo, tenemos otro problemita. Dice, un grupo de marinos tiene alimentos para 15 días. Allá me está dando el tiempo. ¿Qué magnitud estoy encontrando? El tiempo. Coloco acá T. Ese grupo de marinos tiene alimentos para 15 días. Si hubieran 2 marinos más, los alimentos durarían 3 días menos. Los alimentos durarían 3 días menos. Entonces, profesor, aquí estamos hablando de tiempo y número de marinos. Ahí está, número de marinos y tiempo. Esas son las 2 magnitudes. Cantidad de personas o número de marinos y el tiempo. Esas son las 2 magnitudes que yo encuentro al leer totalmente el problema. Me dice, ¿cuántos marineros integran el grupo? En primer lugar, estos 2 de aquí, ¿qué relación tienen estas 2 magnitudes? Que es el número de marineros y el tiempo. Profesor, vamos a ponernos a razonar. Si yo aumento más marinos, el tiempo de los alimentos que yo tengo me va a durar para más tiempo o menos tiempo. Menos tiempo, profesor, porque usted está aumentando más bocas que comer. Y si yo disminuyo la cantidad de marinos, el tiempo que me van a durar los alimentos va a ser menor o mayor. Mayor, profesor, porque vamos a tener más alimento que podemos prolongar a mayor tiempo. Perfecto, entonces esa es una relación inversamente proporcional. En primer lugar hacemos ese planteo. ¿Y ahora qué decimos? Cuando es inversamente proporcional, ¿qué se dijo? Multiplicación. Eso está en mi cabeza al toque. Entonces digo tiempo por el número de marinos. Pero acá lo igualamos, como es una constante, decimos, profesor, lo igualamos al tiempo por el número de marinos. Y con esta ecuación ya nosotros podemos resolver los problemas con muchísima facilidad. Profesor, me dice, un grupo de marinos tiene alimentos para 15 días, entonces vamos a colocar acá el tiempo que es 15 días. ¿Pero tú sabes cuántos marinos son? No, profesor, yo no sé. Le voy a colocar X. Perfecto, muy bien, porque no sabemos cuántos marinos son, le llamamos X. Es igual al tiempo, profesor, que van a desarrollar 2 marinos más, dice, con respecto a los que ya hemos mencionado. Entonces dice más bien, pero si hubieran 2 marinos más, o sea, ahora el número de marinos ya no va a ser X, sino que va a ser X más 2, porque vamos a aumentar el número de marinos. Dice que el tiempo que durarán los alimentos va a ser 3 días menos. Si el tiempo era 15, ahora el tiempo va a ser 12. Claro, profito, por supuesto, tiene toda la razón, ya que el problema dice que durará el tiempo de los alimentos 3 días menos, y eso es lógico, ¿no? Si aumentan marinos, el tiempo debe ser menor. Muy bien, tenemos nuestra ecuación y ahora lo único que tenemos que hacer es resolver. Profesor, ¿qué hacemos? Le sacamos tercia, me queda 4. Le sacamos tercia, me queda 5. 5x lo dejamos en este ladito. Hacemos distributiva. Profito 4 por x, 4x, 4 por 2, 8. El 4x pasa restando, 5x menos 4x me sale x y x me va a salir 8. El problema me dice, ¿cuántos marineros integran el grupo? X es el número de marineros que integran el grupo. Respuesta ganadora sería la B, 8. Fácil, recontra sencillo. Vamos ahora a otro problemita para poder seguir entendiendo este tema de comparación de magnitudes, que es sumamente fácil. Vamos con otro. Muy bien, dice acá, para enlosetar el piso de una sala de 5 metros de largo y 4 metros de ancho, se ha empleado 3 operarios durante 2 días, trabajando 10 horas diarias. ¿Cuántos operarios harán falta para enlosetar en 3 días, trabajando 8 horas diarias, otro piso de 8 metros de largo y 5 metros de ancho?
Primero vamos a reconocer las magnitudes. Cuando a mí me hice enlosetar y me da una longitud de largo y de ancho, pues yo obviamente no voy a enlosetar el largo, yo no voy a enlosetar el ancho, voy a enlosetar el área. Claro que sí, profesor. Entonces, yo ya tengo una magnitud que viene a ser el área, ¿no? Porque tú no enlosetas un largo o un ancho, tú enlosetas un área determinada. Muy bien, profesor, ya tengo una magnitud que es el área. Se han empleado 3 operarios, entonces mi segunda magnitud será número de operarios. Perfecto, tengo mi segunda magnitud. Durante 2 días trabajando a 10 horas diarias. Aquí tengo el tiempo. Pero este tiempo está representado en días y horas. Colocamos días y horas. Ahí está. Entonces sería días por horas, ¿no? Porque el tiempo, pues si trabaja en días, trabajando a 10 horas diarias, se trabaja días por horas. Si no lo sabías, ahora lo sabes, pues esto es muy fácil. El tiempo se representa en días por horas según dato del problema. Pero yo tengo mi otra magnitud. ¿Qué cosa es? El tiempo. Ya tengo 3 magnitudes en este problema. ¿Qué magnitudes tengo? El área, el número de operarios y el tiempo. Pregunta, profesor, ¿qué relaciones encontramos entre estas 3 magnitudes? Empecemos a buscar relaciones. Primero vamos a relacionar el área con el número de operarios. Profesor, el área con el número de operarios. Si yo aumento el área, profesor, ahí viene la pregunta interesantísima del ejercicio. Si yo aumento, profesor, si yo aumento el área, ¿qué relación tenemos entre el área y el número de operarios? ¿Será directamente proporcional o será inversamente proporcional? Esa es una de las preguntitas que debemos de hacer y debemos de contestar con total tranquilidad, profesor. Entonces nosotros decimos el área con el número de operarios, me pongo a pensar y busco una relación. ¿Qué digo? Si yo aumento el número de operarios, voy a enlosetar más área. Claro, si yo aumento el área, voy a necesitar más operarios. Claro, entonces, profesor, si yo disminuyo el área que voy a utilizar, ¿voy a necesitar más operarios? Menos operarios. Menos operarios. Entonces quiere decir que el área y el número de operarios es directamente proporcional. Qué chévere, profesor. El área y el número de operarios es directamente proporcional. Primera relación que nosotros encontramos. Ahora vamos a relacionar el número de operarios con el tiempo. Profesor, el número de operarios y el tiempo, ¿qué son? ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Ahí está la preguntita del $1.000.000, profesor. Entonces nosotros vamos a decir, profesor, vamos a decir con total tranquilidad, el número de operarios y el tiempo, obviamente son, profesor, el número de operarios y el tiempo, ¿qué son? Inversamente proporcionales, profesor. Claro, ¿por qué son inversamente proporcionales, profito? ¿Por qué son inversamente proporcionales el número de operarios y el tiempo? Porque si yo aumento el más operarios, menos tiempo me van a realizar esa obra. Si yo disminuyo el número de operarios, más tiempo van a demorar en hacer esa obra. Perfecto, profesor, perfecto, perfecto. Ya tengo ese análisis totalmente claro. Entonces, si yo hago mi ecuación, yo diría, profesor, número de operarios con el tiempo se colocan de esa manera, inversamente proporcional. Pero el número de operarios con el área, profesor, son directamente proporcionales. Y ahí armaría mi ecuación. Así se armaría mi ecuación que voy a usar yo. Claro, porque el número de operarios y el tiempo son inversamente proporcionales y el número de operarios y el área son directamente proporcionales. Entonces el número de operarios y el área se tienen que dividir y el número de operarios y el tiempo se tienen que multiplicar. Perfecto, profesor, y eso vamos a utilizar acá arriba. Número de operarios, profesor, por el tiempo sobre el área. ¿A qué debe ser igual? Al número de operarios, profesor, por el tiempo sobre el área. ¿Cuál es el número de operarios, profesor, que se va a usar? A ver, vamos a observar. Para enlosetar el piso de una sala de 5 metros de largo y 4 metros de ancho, se han empleado 3 operarios. Entonces, aquí, mi primer dato es 3. Por el tiempo, durante 2 días trabajando a 10 horas diarias. 2 días trabajando, vamos a colocar días a 10 horas diarias. Dice, durante, se han empleado 3 operarios durante 2 días trabajando a 10 horas diarias. 10 horas diarias. Ahí está. Coloco, si quieres acá colocas 3 operarios, es lo de menos, 3 o si quieres, sobre
el área. ¿Cuál es el área que van a trabajar estos 3 operarios durante 2 días a 10 horas diarias? 5 metros de largo por 4 metros de ancho. Entonces aquí sería 5 por 4 porque ese es el área que yo voy a trabajar. Metro cuadrado, ¿no? Obviamente. ¿A qué debe ser igual? Al número de operarios. Ahora vamos con el otro dato. ¿Cuántos operarios harían falta para enlosetar? ¿Cuántos operarios harían falta? Entonces yo no sé ese número de operarios. Voy a colocar X. Por el tiempo para enlosetar en 3 días, trabajando a 8 horas diarias, un área determinado van a enlosetar un piso de 8 metros de largo por 5 de ancho. O sea, 8 por 5 metros cuadrados. Profesor, perfecto. Con eso hemos armado nuestra ecuación con muchísima facilidad. Y ahora lo único que tenemos que hacer es terminar de resolver este problemita con muchísima facilidad, simplificando, profito. Entonces lo único que vamos a hacer es simplificar. Aquí se va este 5 con este 5, metro cuadrado con metro cuadrado, hora con hora, día con día. Bueno, acá se sobreentiende que me va a quedar en función a los operarios, perfecto. Aquí le vamos a sacar, profesor, cuarta, aquí me queda cuarta 1, aquí me queda cuarta 2. Aquí le voy a sacar mitad 1, mitad 4. Perfecto, profesor. Aquí le voy a sacar mitad 1, mitad 5. Se va con el 4 de este lado. Y se ve este 3 con este 3. Ya esto es matemática barata, ¿sí o no? Entonces, X a qué cosa va a ser igual a 5 operarios. Entonces, ¿cuántos operarios voy a necesitar? 5 operarios. Respuesta ganadora. Muy bien, espero que se haya podido entender. Este es un tema bonito, se ha explicado despacio, suave, bonito, como para que todos puedan entender. A seguir practicando, no olvides la práctica hace al maestro.